Ok. ¿Cómo les fue de vacaciones? Espero que bien, ya más descansaditos. Les dejé por ahí leer dos textos conocidos universalmente, que es el de la extraña historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, y la otra, la de la metamorfosis de Kafka. Nosotros ya estamos prácticamente llegando al final de nuestro curso de literatura propiamente. Recuerden que nuestro curso de literatura se divide en literatura, luego lectura 1 y lectura 2. De hecho, los tres es sobre el mismo tema. En la próxima semana o la que sigue, ya vamos a entrar de lleno a la vanguardia para poder entender todo el fenómeno que venimos arrastrando desde allá, desde la prehistoria hasta nuestros días, y ver lo que el ser humano ha sido capaz de hacer durante tanto tiempo. No quiero saltarme y dejar así ya por un lado el simbolismo. Déjenme hacer un pequeño recuento muy pequeñito, muy cortito, sobre lo que hemos visto del simbolismo. Antes de irme al simbolismo, les recuerdo que lo último que vimos fue el parnasianismo o el romanticismo también. Tanto el parnasianismo como el romanticismo, en el caso del parnasianismo, la literatura prácticamente eran como templos griegos o romanos, muy cincelados, de una perfección extraordinaria, pero muy fríos. En el caso del romanticismo era todo lo contrario, eran de unas cursilerías espantosas, aunque se dieron grandes textos, porque ha de estar ahí quejándose alguien. Uno de ellos es Fausto. Otros de ellos, hay un texto que ojalá apúntenlo por ahí un poquito más adelante en su vida, lo puedan leer, que se llaman Los himnos de las noches de Novalis. Son textos poéticos preciosos, de veras preciosos, pero esto ya es el romanticismo a otro nivel, no la cursilería que luego cuando nos dicen es que es un poema romántico, ya dice uno, debe ser algo horrible. No, esto de los himnos de la noche de Novalis es otra cosa, es otra cosa. Y hay otros grandes escritores románticos que le dieron nombre realmente a este movimiento romántico, pero bueno, ese lo dejamos. Recuerdan, lo teníamos situado entre 1800 y 1850, y ahí por finales de 1850 apareció el parnasianismo, que fue este movimiento muy formal, muy bien hechecito, pero muy frío, antes de llegar a lo que es el simbolismo. Aquí hago un paréntesis. Recuerden que parece como que todos estos movimientos son como movimientos que se cortan con un pastel, ¿no? Ya, en 1850 se acaba y ya, se acabó. No, no es cierto. Todavía en 1900 se estaba escribiendo poesía romántica. O sea, no había terminado el romanticismo. Inclusive ya había terminado propiamente lo que era el simbolismo. La literatura es así, ¿sí? El barroco no termina en el barroco. Inclusive hay un barroco europeo y un barroco americano, ¿sí? Mientras que ya en Europa el barroco ya no lo estaban haciendo, tanto en la literatura como en la escritura, como en la pintura, como en lo que fuera. Acá en América seguía el barroco, sobre todo aquí en México, que les digo que se dio muy bien esta cuestión del barroco, pero aquí todavía continuó varios años. Cuando digo varios años son 50, 60, 70 años más, cuando allá ya habían terminado, ya estaban en otra escuela. Bueno, lo mismo sucede con estas otras escuelas. En el caso del simbolismo, cuando llega, rompe prácticamente con todo. Ya ustedes vieron, leímos ese gran soneto de Baudelaire que se llama Correspondencias,
recuerdo yo que les dije que notaran cómo el poema estaba escrito en realidad con las formas del soneto clásico. Sí, está escrito con las formas del soneto clásico, pero ya con otra perspectiva, con otra visión de lo que vamos a ver de la vida. De hecho, si ustedes leyeron bien el Barco Ebrio, pues el Barco Ebrio también, su forma no tiene grandes revoluciones tipográficas. El que realmente revoluciona la tipografía, que después va a tener una importancia capital en la poesía hasta nuestros días, es Stéphane Mallarmé con El golpe de dados. ¿Sí? Y si recuerdan de él mismo, ese otro gran soneto que se llama el soneto en X, ese soneto está escrito en una forma clásica de soneto, como lo conocemos, como los de Sor Juana. ¿Sí? Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, con tu rostro vía, etcétera, etcétera. Bueno, de esa misma manera está escrito el soneto en X. Sin embargo, las ideas que vienen o la evocación sería mejor, la evocación que viene en el soneto en X es muy distinta a las ideas que vienen en los sonetos de Sor Juana. No estoy diciendo que es mejor que Sor Juana o que Sor Juana es mejor que Mallarmé, simplemente son distintos la manera de expresarse. Entonces, Stéphane Mallarmé es el que realmente libera de alguna manera la poesía. Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud, Verlaine. Con Verlaine llegamos a esta poesía donde el sonido, el color, tiene mucha importancia. Todo esto lo vamos a aplicar a nuestra poesía de aquí en adelante. Este es un movimiento que dura como unos 20, 30 años, 1850, 1880 y ya, se terminó. Hoy en día se escriben, si ustedes quieren, poesía simbolista, pero ya no con la misma idea de aquel entonces. Esta poesía se va a nutrir, es decir, se va a alimentar de otras escuelas, como es el modernismo, que por ese periodo también se da. El modernismo, si mal no recuerdan, yo se los expliqué más o menos, es un movimiento que se da acá en América, sobre todo en América Latina, en la América que se habla español. Consiste en nuevas formas, en rescatar nuevas medidas de versos, en nuevo lenguaje, en un sonido extraordinario, porque tiene un sonido interesantísimo. Tiene, y por ahí con razón lo critican algunos de los grandes críticos, esta vaciedad, es decir, esto que es un poema muy bonito, pero no pasa nada, ¿no? O suena muy bonito, pero no pasa nada, ¿no? No, también en el modernismo se escribieron algunos poemas o algunos versos que sí dicen cosas, ¿sí? Todo es cuestión de buscarle. Bueno, pero esto era la escuela del modernismo. Entonces ya tenemos el modernismo, el simbolismo, el parnasianismo, y todavía vamos a ver por aquí algo que me interesa un poquito más, que es el sinsentido. El sinsentido tiene su momento álgido en la literatura, precisamente en este periodo donde está el simbolismo, 1870, 1880, 1890. Ese es un periodo donde se escribe Alicia en el País de las Maravillas, los limericks de Edward Lear, toda esta poesía sin sentido. ¿Qué cosa es la literatura sin sentido? Pues lo dice su nombre, ¿no? Es algo que aparentemente no tiene sentido. Pero si ustedes ya han leído alguna vez Alicia en el País de las Maravillas, que es una novela, se habrán dado cuenta que en todo ese sinsentido de la novela nos da un sentido.
nos da un sentido de lo que quería decir el autor. Yo no sé si adrede o resultó algo que él encontró ahí. Yo pienso que es combinación de ambas. Les recuerdo que el autor, Lewis Carroll, o Charles Dutton, ese que era su verdadero nombre, era un gran matemático. Entonces tenía una mente de otra manera. Los matemáticos piensan de otra manera. Entonces él escribe todo esto, y no es lo único que escribe en ese sentido. Escribe la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, que se llama A través del espejo, pero escribe otros libros que son también aparentemente libros sin sentido, pero cuando uno los lee, descubre uno que tienen sentido. Yo por ahí les pedí que leyeran el Jabberwock, que lo tienen ahí en su manual. No nada más que leyeran el Jabberwock, sino que leyeran todo el texto que viene ahí, que es de Ulalume González de León. Ulalume González de León, que ya murió, escribió este pequeño librito que se llamaba, ¿cómo se llama ahorita? ¿Cómo se llama? En donde ella hace un pequeño recuento del movimiento del sinsentido, que yo ahí lo fotocopié para que ustedes lo aprendan. El libro es mucho más extenso, y sobre todo me interesaba que leyeran el Jabberwock, que ahí lo tienen en sus dos versiones, inglés y español, pero también lo tienen ahí en la traducción que hizo Ulalume González de León de el Jabberwock. Y es muy interesante porque ella nos explica el proceso que hizo para traducir palabras que eran inventadas por Edward Lear, por Lewis Carroll, eran palabras inventadas por él. Entonces, ¿cómo traducir una palabra de un idioma que está inventada a tu idioma, que es otro? Y entonces ella nos pone ahí las explicaciones de por qué tal o cual se llama. Estas palabras se llamaban palabras valija. Eran palabras valija porque cabían muchas cosas ahí en esa palabra. Y ella los traduce de una gran manera, de tal manera, si me permiten la expresión, nosotros podemos entender, así entrecomillado, lo que se está leyendo en estos textos. La misma Ulalume González de León nos hace una pequeña antología ahí en ese libro, donde nos hace ver que esta cuestión del sinsentido o del nonsense es más viejo de lo que creíamos. Y ahí nos pone varios ejemplos para que veamos en qué se basaba esta literatura que aparentemente no tenía sentido. Cuando yo les digo que este sinsentido no tiene sentido, es que tiene sentido. ¿Sí me siguen? Es decir, no es casa, lápiz, silla, rasco, canto, bailo. No, eso son palabras sueltas. No. Aquí hay una serie de palabras, que aunque parecen que no tienen conexión, llega un momento en que cuando ve uno el conjunto de esas palabras, se da uno cuenta que sí se está diciendo algo. Por eso me interesa mucho que hayan leído el Jabberwock. Espero que ya lo hayan leído, y si no, inmediatamente ahorita que termine este programa, váyanse ustedes a leer el Jabberwock. Lo tienen ahí en ambas traducciones, en la traducción de Ulalume González de León y en la versión original de Lewis Carroll. Otro gran escritor de ese periodo es Edward Lear, que es de alguna manera el creador de los limericks. Los limericks son estas pequeñas canciones que decían algo así como el viejo maestro de literatura que usaba bigote y tenía orejas, de la colonia petrolera de Tampico. Aquel viejo maestro de la colonia petrolera que enseñaba literatura
en la ciudad de Tampico. Eran cancioncitas así que aparentemente no te decían nada, pero recuerden, eran pequeños poemas que tenían una musicalidad muy interesante. Y se leen hoy en día con mucho interés. El mismo Edward Lear escribió varias cuestiones así tipo nonsense, como una receta de cocina, o también escribió una cosa que es fascinante, que es el libro de botánica de Edward Lear, que son los dibujos con sus nombres, supuestamente en latín, pero que son verdaderamente joyas hilarantes y también de pensarse. Debió haber sido un gran personaje. Este mismo Edward Lear también era un gran pintor. Hizo cuadros extraordinarios. Bueno, esta parte del nonsense va a ser muy importante para poder ya empezar a unir y poder convertirnos en escritores contemporáneos. Recuerden, el simbolismo, el parnasianismo, el modernismo, el nonsense, la tipografía que usa Stéphane Mallarmé, y todavía vamos a entrar a las vanguardias y vamos a ver cómo vamos a utilizar todo esto para la creación de, si no una nueva literatura, sí otra manera de expresarnos. Yo espero que me haya explicado más o menos bien y nos vemos en la próxima.